Gracias y hemos llegado al último bloque que se titula El futuro del sector eléctrico. El futuro del sector eléctrico. Gracias. Los expositores de este último bloque son Mile Cacic, CEO de Luz del Sur, Juan Miguel Cayo, CEO de Phoenix Power, José Manuel Revuelta, CEO de Enel, y Rosa María Flores Arao, CEO de Calpa Generación. César Butrón, presidente del COES, estará a cargo de moderar este último bloque. Gracias a los participantes, los invito a subir. Aplausos para ellos. Buenas tardes con todos. Estamos con el tiempo ya bastante avanzado, fina cortesía de Anthony. Debería estar acá en el panel para vengarme. Vamos a arrancar, perdón con Rosa María, vamos a arrancar directamente. Tenemos dos grandes temas para conversar, pero como este panel ha tenido su historia en este evento del Día de la Energía, algunas recomendaciones previas, algunos enfoques. En primer lugar, en lo posible vamos a tratar de salirnos de la coyuntura y más bien mirar el futuro. Tratemos de mirar el futuro más adelante, sin dejar algún tema de coyuntura especial, pero en general tratemos de mirar el futuro. Vamos a tratar dos grandes temas. Lo que les pediría a los panelistas es que tratemos de hacer intervenciones muy rápidas y cortas, pero varias de ellas, ¿no? Para tratar de hacer un panel más ágil. En lugar de 4 grandes exposiciones, podemos ir y volver sobre un tema rápidamente. Y si alguno tiene algunas láminas de apoyo, y que sea lo más rápido posible. Entonces, el primer gran tema que tenemos, del cual ya se adelantó algo en la mañana, es cómo va la institucionalidad en el sector energía, en el sector eléctrico, en este caso específicamente. ¿Quiénes son los actores principales en la institucionalidad? Están realmente solamente el Ministerio y el regulador, el OSINERMIN. ¿No es cierto? ¿Cómo está funcionando esa relación? ¿Cómo ven? El Ministerio, por ejemplo, hace poco ha dividido y ha creado un viceministerio de hidrocarburos y ahora está el de electricidad. Eso está funcionando bien. La relación entre el Ministerio y los OSINER, la relación entre el Ministerio y los agentes, ¿ustedes creen que está funcionando bien? ¿Se necesita tal vez una segunda instancia sobre OSINERMIN, que no la tiene? Porque es la última palabra en muchas cosas, no hay dónde apelar. Ese es el tema general y vamos a proceder en orden estricto, orden alfabético, por los apellidos, Mile, Juan Miguel, Rosa María y José Manuel. Mile, por favor. Gracias, César. El tema institucional es uno de los requisitos fundamentales que cualquier inversionista que pretende entrar a un país exige, junto con otras cosas como la existencia de un modelo económico orientado al mercado que promueva y facilite las inversiones, un marco regulatorio confiable y predecible, un sistema de administración de justicia que asegure la seguridad jurídica y obviamente junto con esas cosas la institucionalidad. ¿Por qué la institucionalidad? Porque la institucionalidad es la única forma de garantizar que el marco legal, el marco económico y el marco regulatorio se cumpla independientemente de las personas que ocupan ciertos cargos y de su posición política o de su nivel de preparación. Por eso la institucionalidad es fundamental. Desgraciadamente tengo que decir que en el Perú, con excepción del Banco Central de Reserva,
La institucionalidad está venida a menos. La institucionalidad adolece de una debilidad congénita alarmante y eso nos quita atractividad hacia las inversiones. Ejemplo de esto, dramático, es el Poder Judicial. El Poder Judicial está seriamente afectado por niveles de corrupción nunca vistos antes. Es una entidad absolutamente incompetente, los juicios pueden durar años, emite resoluciones judiciales de forma selectiva y las utiliza como herramienta de presión política. Esto deja a las personas y a las instituciones y a los inversionistas con una sensación de indefensión completa. Menciono el Poder Judicial porque esto afecta a todos los sectores, incluyendo el sector eléctrico. Y así como esta institución, sería largo enumerar otras que todos sabemos cuáles son. Concretamente, César, en el sector eléctrico, tratemos de aterrizar. Tenemos dos instituciones fundamentales, el Ministerio de Energía y Minas y el regulador. En el caso del Ministerio de Energía y Minas, y no desde ahora, sino de periodos anteriores, es evidente que el Ministerio ha abdicado de su función fundamental. El Ministerio es el ente rector del sector eléctrico, es el que fija las políticas del sector y no las ejerce, como ha quedado demostrado en el último afer de la publicación de una norma y el retroceso, yo diría vergonzoso, como consecuencia de un reclamo de una entidad que está obligada a cumplir las resoluciones que da el ente regulador. O sea que institucionalidad ahí no veo. Y en el caso del regulador, yo diría que el regulador en los últimos 20 años, en mi opinión, había tenido un papel muy decente y predecible. Hasta esta fijación tarifaria, en donde se salió completamente del libreto y hizo una prepublicación con una fijación tarifaria que era absolutamente impredecible. Nadie lo podría haber previsto. Pero lo que más llamó la atención no fue eso, porque si bien el rol del regulador no es ni subir ni bajar la tarifa, sino fijar la tarifa en lo que resulte con criterios técnicos y apegado a las normas, en este caso lo que llamó la atención fue la magnitud de la bajada de los ingresos de las distribuidoras. Y además llamó mucho la atención que el regulador, que es un ente técnico, haya tomado una posición política y haya mediatizado el tema, desafiando claramente una disposición emitida por el ente que es el que fija la política del sector. Entonces, en ambos casos, creo que está de más decir que la institucionalidad está mellada o casi desaparecida, ¿no? Ok, muchas gracias. Juan Miguel, siguiendo con la pregunta, pero por ahí un matiz, Mile dice que la institucionalidad es que las instituciones no dependan de las personas y en el caso que ocupa, las personas han sido las mismas y las reglas son las mismas. ¿Qué crees que puede haber pasado? Yo creo que, en primer lugar, se ha perdido el equilibrio que debería haber entre el Ministerio y el regulador. El Ministerio ha perdido peso específico en los últimos años y, como decía el presidente Calderón, la naturaleza del regulador es gaseosa, ocupa todo el espacio que le dejan libre, y es lo que ha pasado en los últimos años. Y esto viene acompañado de una falta de agenda de largo plazo de parte del policymaker, del Ministerio. Y creo que esto está ligado a la altísima rotación de autoridades que hemos tenido en los últimos años. Hemos tenido 4 ministros en 2 años y medio. Y eso hace que cada ministro venga con su agenda propia. No se ve una solución de continuidad, una política de largo plazo y un norte común, digamos. Y ese espacio de iniciativa regulatoria la toma de manera creciente el regulador.
Ahora, hablando de la agenda del regulador, yo en últimos años cada vez me sorprendo más del divorcio que existe entre la agenda del regulador y la agenda de los agentes. En los últimos 3, 4 años, cada vez que voy a una presentación de la agenda regulatoria del regulador, la vez pasada bromeaba con Jaime Mendoza, decía, parece que vivimos en otro país. O sea, la agenda del regulador está totalmente divorciada de la agenda que los agentes percibimos como los temas urgentes. Y ese divorcio cada vez es más abierto y más claro. Yo creo que parte de un problema de comunicación. La comunicación entre el regulador, el ministerio y los agentes es cada vez más escasa y más difícil. Y este es un proceso que ha venido generando en los últimos años. Entonces, creo que a nivel institucional hay muchísimo que hacer. Y creo que es el primer paso para poner las bases de un desarrollo mucho más confiable para todo el sistema. Rosa María, tus comentarios. A ver, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Mile y Juan Miguel. Definitivamente lo único que quisiera agregar a lo que ya han comentado es que la debilidad institucional también la vemos por el lado de una falta de una visión global e integral a los problemas particulares de cada subsector. Y me explico un poco. Cuando se quiere ver un problema de distribución, no hay una claridad en que cualquier toma de decisiones en el cambio de rumbo también afecta el sector generación. O por poner otro ejemplo, cuando se empieza a hablar de algún tipo de cambio regulatorio en el tema de las RER, de las energías renovables no convencionales, en ningún lado vemos el análisis de los impactos que cada medida puede causar de alguna u otra forma en las demás tecnologías y en el sistema como un todo. Y si vamos un poquito más, por poner otro ejemplo, falta de visión global e integral, ni qué decir en los temas del gas. Cuando hablamos del sector generación y de la generación térmica a gas, no podemos dejar de lado el análisis que tenemos que hacer a los contratos que tenemos las generadoras térmicas a gas con Pluspetrol, con TGP, con Cálida. Y cuando nos enfrentamos a un sector como el gas natural, evidentemente el sector público y el Estado y el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de velar porque haya una forma de ver las cosas de manera integral como sector eléctrico e hidrocarburos, en especial en lo referente del gas. Y acá me podría quedar toda la noche y ya es tarde dando infinidad de ejemplos sobre las maneras particulares en que se ve la regulación y el sector sin una visión integral y global de hacia dónde queremos ir, qué tenemos y hacia dónde vamos, ¿no? Y es clarísima pues la debilidad institucional que existe, porque si no, sí tendríamos una visión de Estado, ¿no? Y no estaríamos en problemas cada que existe un cambio de ministro o un cambio de viceministro y todos los actores nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? Ok, muchas gracias. José Manuel. Sí, yo creo que aquí hay, efectivamente, primero hay un aspecto semántico que tú enunciaste un poco esta mañana, ¿no? Hablamos del regulador, pero eso genera confusión. El regulador auténtico es el que hace la política energética, que es el Ministerio. Y las agencias reguladoras, como las conocemos, como puede ser Sinermin, surgen precisamente para evitar el riesgo regulatorio, para que la ley le delega ciertas cuestiones de carácter fundamentalmente técnico que puede realizar de forma independiente y autónoma, y después la capacidad de responder a estudios que el propio regulador, el Ministerio, le solicite. Entonces, probablemente aquí la primera cuestión que tenemos es que quizás en el marco actual existe una excesiva discrecionalidad en lo que se refiere a la agencia reguladora frente al rol del Ministerio, con lo cual sería importante, yo creo, definir muy bien los roles. Esto no sería un problema, o sería un problema menor, si existiese una comunicación entre ambos agentes, el Ministerio y la agencia. Pero se ha visto, por ejemplo, en el caso del Decreto Supremo, que primero se publicó, hubo una nota de prensa atacando, digamos, al Decreto Supremo,
Hubo después, además, incluso un reclamo a una organización internacional de reguladores para que defendiese, digamos, la postura de los Inmermin contra el propio gobierno y después la anulación del propio decreto supremo, que realmente es un aspecto que, si nos lo vemos, es verdaderamente preocupante, porque denota una absoluta falta de comunicación entre los dos agentes fundamentales que definen el marco en el que se desarrolla la actividad de empresas que invierten miles, o sea, millones y millones de dólares. O sea, esto realmente es preocupante. Y además yo creo que hay otros conceptos que también deberían, que son conceptos totémicos, pues la independencia, la autonomía, la transparencia, que yo creo que también habría que matizar, ¿no? La independencia, que es algo que desde luego, pues ya digo, es un concepto positivo y que debemos perseguir, no supone el estar aislado de los agentes, estar aislados de la realidad. La independencia supone tener la personalidad suficiente de que, integrándote en aquel ecosistema de agentes con los que estás interactuando, tener la personalidad de hacer lo que consideras que es oportuno. No significa aislarte, no significa no hablar, digamos, con los agentes, porque seguro que hablando con ellos tienes un montón de cuestiones importantes. Obviamente cada agente tendrá su sesgo, pero al final de esa intersección de todos los agentes seguro que sale algo positivo. Y después el tema de la transparencia. La transparencia no consiste en, de repente, en determinadas fechas de un proceso que se publiquen, se vomite toda la información que ha estado rodeando ese proceso. No, la transparencia consiste que cuando llegue una fecha, una empresa que cotiza en bolsa no se encuentre con que sus activos valen un 22% menos. Eso es la transparencia. Que haya un proceso que garantice de alguna forma que ese tipo de cuestiones, sobre todo cuando se ve que efectivamente hay errores que pueden ser objetivables, se analizan previamente, y cuando esto se prepublique, pues todos sabemos que el marco que se va a prepublicar pues es razonable y sobre todo tiene un filtro de calidad adecuada. Porque ya digo, esto no es una cuestión, en el caso por ejemplo de las tarifas que se ha hablado aquí, de que suban o bajen las tarifas. Es cuestión de que se persiga un rigor técnico con una objetividad adecuada que garantice las inversiones de muchos miles de millones de dólares que estamos haciendo estos agentes. Ok, gracias. Una repregunta, José Manuel. Ahí hablaste de que notas, y tú has trabajado en el regulador de España, notas una absoluta falta de comunicación entre la autoridad, el ente normativo y el regulador, en nuestro caso. Pero, ¿y esa comunicación, y de hecho así lo interpreta probablemente Ociner, no se podría considerar como la injerencia en la famosa autonomía del regulador? Claro, o sea, ese es uno de los conceptos que digo que hay que interpretar de forma constructiva. O sea, ¿qué sentido tiene que un ministerio no se reúna con el agente regulador cuando tienen que compartir puntos? Cuando parte de la agenda que, por ejemplo, nos ha presentado el ministro aquí, sería muy interesante y muy relevante que con los equipos técnicos que tiene el regulador le apoyase a la hora de sacarlo adelante. O sea, esa comunicación es necesaria. O sea, no puede ser que no la haya. O sea, yo creo que es en el beneficio de todos. Ok, Mile, ahí te veo con el micrófono. ¿Quieres agregar algo a esto o tenemos otra pregunta? Yo agregaría lo siguiente, y esto es para el auditorio. Yo sé que este auditorio es un auditorio completamente versado en estos temas, pero creo que eventualmente les puede faltar una pieza de información. Acá no estamos hablando de una afectación a los ingresos de las distribuidoras de 3 o 4 millones de dólares. Estamos hablando, por lo menos a nivel de la prepublicación, y por eso es que se prendieron todas las alarmas, estamos hablando de niveles de los 50 millones para arriba para las dos empresas grandes. Eso a nivel del EBITDA, pero cuando trasladas eso a nivel de Enterprise Value, estás hablando de 500, 600 millones de dólares de menor valor para cada una de estas empresas. Eso obviamente es expropiatorio. Es verdad que en la publicación ya se han hecho algunas correcciones, pero estamos ni siquiera en la mitad, estamos un poco peor que en la mitad. Y es verdad también que todavía hay un espacio más para pelear esto de acá a diciembre. Veremos qué es lo que pasa. Pero el mensaje ha sido muy negativo, ha sido muy alarmante, y sobre todo hay otra cosa que nos llamó la atención,
que es que la forma como el regulador hace retroceder al gobierno es diciéndole que el gobierno había sacado un dispositivo legal que impedía que el regulador baje la tarifa X%. Pero si ese no es el rol del regulador. Parecería que fue una confesión de parte de que el regulador partía de una idea preconcebida de que la tarifa debería bajar, lo cual, digamos, no es su rol. Aparte que el decreto no impedía que baje o no, lo que le pedía era que transparente mejor cómo había llegado a eso y luego podía bajarla si es que así insistía hacerlo, ¿no es cierto? O sea, ese fue un mensaje realmente distorsionante de lo que efectivamente hizo el Ministerio. Juan Miguel, creo que querías agregar, y cualquiera, Rosa María, si quieren agregar algo. Sí, mencionábamos en la mañana en los paneles que es deseable que el regulador sea predecible, ¿no es cierto? El tema de la predictibilidad es importante. Y lo que hemos visto recientemente a raíz de la fijación del VAT es un regulador zigzagueante que cambia criterios después de 5 regulaciones, de aplicar un criterio establecido para, por ejemplo, estimar los costos laborales, estimar los costos de las líneas aéreas, etc., y sorpresivamente cambia de criterio para esta fijación. Esa impredictibilidad, esa actitud zigzagueante del regulador es una pésima señal para las inversiones. El regulador desde hace ya algún tiempo viene empujando con un entusiasmo digno de mejores propósitos una reducción de la tasa de descuento. Y lo que no se da cuenta el regulador es que con este comportamiento que ha mostrado recientemente aumenta la tasa de descuento, porque aumenta la percepción de riesgo regulatorio que enfrentan las empresas del sector. Entonces, visto desde afuera, este tipo de actitud lo que hace es sube el riesgo de las empresas y por lo tanto sube la tasa de descuento necesaria para llegar a una rentabilidad ajustada por riesgo. Entonces, esto es totalmente contradictorio con lo que viene empujando el regulador a nivel regulatorio. Bien, ok. Pero el diagnóstico ya lo sabemos, ¿no? Venimos varios años escuchando más o menos las mismas quejas. La siguiente pregunta es, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Hay algo que puedan hacer como gremio? ¿Hay alguna autocrítica que puedan hacer como gremio? ¿Cómo pueden reaccionar? Son años de lo mismo, ¿no es cierto? Ministros que cambian, políticas que cambian, el regulador siempre tomando decisiones que no les gustan a los agentes. ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer, algún cambio institucional, algún cambio de diseño de los dos organismos, alguna creación de otro organismo? ¿Hay alguna propuesta al respecto? Sí, aquí yo creo que hay un aspecto, yo conozco solamente la realidad española y un poco la chilena, ¿no? Y aquí hay dos aspectos que es lo que tú antes citabas, una última instancia. O sea, por ejemplo, nosotros en la revisión del BAD, el 16 de este mes, 16 de octubre, salió la última revisión, entonces se divide la tarifa, se divide, como sabemos, la retribución en la media tensión y la baja tensión. Entonces, respecto a lo que había habido hasta este momento, pues teníamos hasta ese momento en la parte de MT un incremento del 2,5%, en la parte de BT un decremento del 17%. En esta fase final, que ya es la última antes del 1 de noviembre, que es cuando ya realmente se empieza a cobrar, después hay un proceso, digamos, de reconsideración que acaba el 10 de diciembre, pero ya se empiezan a aplicar esas tarifas, lo que nos encontramos es que la parte de MT, que había subido un 2,5, baja un 15,4%, el valor de tu red de media tensión en el último momento, en el último paso, baja prácticamente un 18%, y en la parte de BT sí se corrige en torno a un 14%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ante esto, y obviamente se revisa y se ve que hay errores. Otros entornos reguladores, como estos que digo, tienen una siguiente instancia. En el caso español, por ejemplo, el Gobierno tiene la posibilidad de analizar si lo que se ha hecho y se ha expuesto y se ha publicado tiene alguna connotación en su competencia, en la parte, digamos, de la política energética, y puede, de forma debidamente motivada, pues proponer cambios al respecto. En el caso chileno, por ejemplo, existe un comité de sabios, de 7 sabios, que están perfectamente tasados en la normativa, que ante un conflicto entre agentes y regulador, tienen una última palabra para proteger, de alguna forma, tanto los intereses de uno como otro. Esto, de alguna forma, pues sí
daría una seguridad adicional de que efectivamente esos principios de rigor técnico que son, yo creo, deseables en estos entornos, para todos los agentes, para el regulador, para las empresas, pues de alguna forma son más aseguradas. Es decir, que esto podría ser algo que no es una invención, es algo que existe en otros entornos reguladores que pues, también funcionan. Ok. Rosa María, ¿alguna idea de qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para no seguir esto año tras año? En verdad, yo no soy partidaria y después de todo lo que he escuchado el día de hoy en este evento sobre burocracia, seguir poniendo distintas instituciones, porque lo que sí me ha enseñado la cantidad de años, y no son pocos, en la que estoy en el sector eléctrico, es que me guste o no, dado la debilidad de las instituciones en el Perú, al final todos son personas. Y lo que hemos visto en los últimos años en el regulador es que tenemos a las mismas personas que tenemos desde el día uno, desde que se formó y desde que se hizo la gran reforma, que van variando, ¿no?, dentro del regulador de puesto en puesto y en circunstancias, pero al final son las mismas personas. Y yo lo que creo que sí deberíamos tratar de hacer es una autocrítica, ¿no?, una autocrítica como sector, desde el lado del regulador y el ministerio, como desde el lado de los agentes, ¿no? Porque acá también tenemos responsabilidad nosotros como sector, y debe ser un poco raro que lo diga un gerente de una empresa eléctrica, pero es la verdad, ¿no? También tenemos alguito de responsabilidad. No lo último que ha sucedido, porque lo último que ha sucedido, y lo hemos explicado en la mañana y ahora bien claro, ha sido una cosa que nadie entiende y que tiene repercusiones en los demás sectores, porque evidentemente todos nos decimos, si esto sucedió con la distribución, bueno, ¿y qué viene con generación y qué viene con transmisión?, ¿no? Pero yo no sé si esto se va a solucionar con un panel de expertos, porque al final el panel de expertos va a depender nuevamente de las personas que sentemos en el panel de expertos y las decisiones que se toman. Yo creo que hay que hacer un cambio de chip total en todas las instituciones. Empezar por enseñar nuevamente que el Estado, y disculpen que lo diga así de directo y abiertamente, está en servicio de todos. Todos los que trabajan en el Estado son servidores públicos, y eso es algo que se ha como que olvidado. Entonces uno tiene que estar constantemente tratando de hacer como que una campaña de educación, yo no sé cómo, habría que pensar un poco más sobre cuál es el actuar de cada uno de los servidores públicos en las diferentes instancias en las que están. El ente normativo, que es el ministerio, está para eso, para normar y decidir las políticas de Estado que se requieren para el desarrollo sostenible del sector, en este caso el sector minero-energético. El regulador está para cumplir esa normativa, y únicamente para cumplirla, no para cuestionarla. Y acá, y ahí es donde viene la mea culpa que hago como sector privado, es que como sector privado hemos estado todos preocupados en algún momento de la historia, cuando había crisis, en solucionar la crisis. Ahora que hemos pasado por años de sobreoferta y en donde todos estamos buscando contratos, estamos como que para nuestro sitio, sin haber fortalecido la industria y lo que podríamos proponer como industria para justamente evitar que este tipo de cosas nos sucedan. Evidentemente, como en todo sector, cuando se negocia, y hablo como negociación en el buen sentido de la palabra, porque todos nosotros negociamos desde que nos despertamos, desde que pedimos el desayuno, desde que nos hacemos el desayuno, negociamos con el marido, con la esposa, con los hijos. No está mal hablar de negociación en el buen sentido de la palabra y con ética, es intercambio de opiniones. Cuando a un sector se le ve débil y se le ve como se nos ha visto a nosotros en los últimos años, con posiciones muy distintas en la prensa, ¿no? Bueno, yo sí creo que estas son las cosas que suceden, y creo que el evento de hoy es un día oportuno para decir
a las autoridades que en este tema estamos más que juntos. No nos parece en lo absoluto lo que ha sucedido. Todos hemos analizado la prepublicación, la publicación final, y claramente hay cambios de criterios, como ya lo dijo Walter en la mañana, Mile ahora, José Manuel y Juan Miguel. Y esas son las cosas que no podemos permitir, porque cuando nosotros no vemos predictibilidad en la toma de decisiones del regulador, pues evidentemente no vamos a recomendar que sigan viniendo inversiones serias a este país, porque lo primero que quiere un inversionista es justamente eso, ¿no? Tener claro hacia dónde se va y que los criterios no se cambien de la noche a la mañana. Ok, muchas gracias. Entonces, el problema es ahora quién controla el panel de expertos. Y al final, aparentemente, el COES, claro. Bueno. Con incremento de presupuesto. Con incremento de presupuestos, que salga de los 555 millones. Bueno, por lo visto no hay soluciones claras ahorita, ¿no es cierto? Son personas, son instituciones, es madurez de país, es madurez de cultura en general, ¿no? Pasemos entonces a algo más sencillo. ¿Qué hacemos con el futuro? ¿No? Ahorita estamos viviendo una situación de sobrecapacidad, para no entrar a discutir sobre oferta, no hay sobrecapacidad, y eso va a durar unos años. Luego viene la decisión sobre si llega el gas al sur o no, pero una vez que eso llegue, unos años más, también eso se acaba. Y tenemos que seguir creciendo, hemos visto una serie de proyecciones, cómo crece la demanda en el mundo, cómo va a crecer la demanda en el país. Y entonces nos encontramos en una situación en la cual se presenta un panorama un poco complejo, porque se va a crecer, cada vez es más difícil hacer hidroeléctricas. Las hidroeléctricas tienen su costo, que no se puede desconocer. Están las renovables en todo el mundo, las renovables tienen sus problemas, los costos que tienen, digamos, no son completos, porque si bien cuesta tanto en la licitación, pero hay que hacer algo más, tiene que haber servicios complementarios, y si postulan, digamos, en una licitación que se abre bloques horarios, ¿quién atiende en la noche? Sigue atendiendo el gas, y no tenemos un marco regulatorio claro para ver cómo crecer. El sistema marginalista ya no funciona, ¿no es cierto? No deberíamos querer seguir creciendo a punta de proinversión, pero y entonces, ¿cómo y con qué crecemos? ¿Cómo ven el futuro, el mediano plazo y el largo plazo? El corto plazo está resuelto, hay sobreoferta, pero el mediano y el largo plazo, ¿cómo lo ven? ¿Por qué camino debería tomar el país desde el punto de vista de regulación para seguir incentivando inversiones en toda la línea, en todos los segmentos del negocio? Mili. Primero, César, yo quisiera decir que el modelo marginalista tiene problemas porque ha sido groseramente intervenido y manipulado por el gobierno en los últimos años. El modelo marginalista conceptualmente no es un modelo y debería funcionar si no hubiera estas interferencias. El problema que tenemos hoy día efectivamente no es del corto plazo, porque en el corto plazo, como se ha dicho a lo largo del día, la oferta está absolutamente cubierta y más que cubierta. El problema es qué hacemos para cuando esta sobreoferta termine, que yo calculo que eso ocurrirá en unos 3 o 4 años. Esa es la pregunta. Y hoy día las barreras de entrada al mercado de generación son infranqueables. Y acá la razón es una de las N distorsiones que hay en el mercado, que para mí es la más grave, que es una distorsión que genera una crisis con destrucción de valor. Y te voy a pedir, por favor, que me permitas utilizar la presentación, las láminas. Tengo una lámina movible, quisiera ver si la puedo pasar desde acá, si me permites pararme. ¿Con esto lo paso? A ver, el problema más importante que tenemos,
y que este problema ya debería ser resuelto por las autoridades, los cuales tienen conocimiento de esto hace un montón de tiempo, pero hay una inacción alarmante en el tema, es el siguiente. Acá en este cuadro ustedes ven el mercado eléctrico. El mercado eléctrico y su relación con la generación solo de energía y los precios, cómo se generan en el mercado spot, que es donde vienen las distorsiones. En el lado izquierdo, ustedes ven que están las termoeléctricas, las hidroeléctricas y las renovables. Empecemos por el cuadrado de arriba, donde hay una flecha punteada, que significa que las termoeléctricas hoy día son las únicas entidades que hacen declaraciones de costo variable y que no requieren ser auditables. Esa declaración de costo variable, por definición, constituye el costo marginal de corto plazo del sistema, porque es el costo variable de la última unidad que está despachando. Ese costo marginal es también el precio del mercado spot, que en estas circunstancias teóricas de cómo debería ser, sabiendo que el gas cuesta $3 por millón de BTUs, convertido a precio de electricidad, estamos hablando que dependiendo si es un ciclo abierto o un ciclo cerrado, la energía debería costar como costo variable $24 en el caso de un ciclo cerrado y $32 en el caso de un ciclo abierto. A la izquierda ustedes ven el flujo. Las hidroeléctricas, marrón, inyectan energía a este mercado spot. ¿Por qué? Por mandato legal. Porque las hidroeléctricas tienen que garantizar potencia firme y toda la energía que no es potencia firme entra al mercado spot. Y eso constituye más o menos el 46% en promedio de lo que producen las hidroeléctricas. Y cobran del spot, flecha azul, los 24 o los 32 según quien esté marginando. Esa es la situación. Y si alguien retira energía del mercado spot, flecha marrón a la derecha, debería pagar los 24 y los 32. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? La declaración que hoy se hace es una declaración artificial de costo variable. No se declara el costo real de producción, no obstante que la ley de concesiones eléctricas es mandatoria. La definición 5 de la ley de concesiones eléctricas dice que el costo marginal de corto plazo es el costo de producir una unidad de electricidad en cualquier barra del sistema generación-transporte. Sin embargo, se declara 10, 0, 8. Y ese es naturalmente el costo marginal de corto plazo, y ese es ahora el nuevo precio que está vigente en el mercado spot, $10. Entonces, cuando el precio es $10, las hidroeléctricas que inyectan energía a este mercado sacan del spot, ¿cuánto? $10 en vez de 24. Y los que compran energía del spot pagan, ¿cuánto? $10 en lugar de 24. Pero lo extravagante de esto es que quien paga $10 por extraer energía del mercado spot es el mismo agente que fijó el precio en este mercado a través de su declaración de costo variable que acabo de mencionar arriba, que es una declaración que no se ajusta a la ley. La parte de la derecha, ahorita termino con la parte de la derecha, pero vamos viendo qué es lo que ocurre acá. El daño que sufren las hidroeléctricas por este concepto de cobrar 10 en lugar de 24 o 34 es $90 millones al año. Las RER, que inyectan su energía también al mercado spot, cobran también $10 el spot. Pero a las RER no les importa que sea 10, 8, 7 o lo que sea. ¿Por qué?
porque las RER tienen un precio garantizado que hoy día en promedio son $65. Es decir, el trato es tu RER, inyecta energía al spot, recoge del spot $10 o lo que fuera, y la diferencia con el precio garantizado de 65 te lo paga el consumidor. Fantástico. Yo también quiero un trato así. Este subsidio que reciben las RER de parte de los usuarios del servicio de energía les significa una sobretarifa de $60 millones al año. Y por el lado de la compra, los mismos agentes que fijaron el precio en el spot compran la energía al precio que ellos han fijado, a $10, y ahora tienen una fuente de energía barata de abastecimiento, con lo cual van al mercado libre, depredan el portafolio de las distribuidoras y le venden esa energía a los clientes libres a $22, $24, precio que ni siquiera cubre el costo de producción, pero a estos agentes no les interesa, porque esa energía no la han producido ellos, esa energía la han producido las hidroeléctricas. Moderador, el tiempo. Bueno, cuando hablo de estas cosas hay gente que no le gusta escucharlo. Me vas a perdonar. Quiero una réplica. Ok, pero tengo que decirlo. Y además no falta necesito un minuto más. Ese efecto de fijar el precio, comprar y generar un margen entre $10 y $24, evidentemente le genera un beneficio ¿a quién? Le genera un beneficio a las termoeléctricas que han comprado esto a $24, le significa un beneficio de 225 millones y un beneficio para las termoeléctricas de $150 millones al año, pagada a costa de las pérdidas que generan las hidroeléctricas y de los subsidios que pagan los consumidores a las RER. Ojo que yo no tengo nada contra las RER, pero lo que sí digo es que las RER, que son energías renovables, tan renovables como una hidroeléctrica grande, deben desarrollar sus actividades con sus propios recursos, deben desarrollar sus actividades con inversión propia de sus propios bolsillos y no con subsidios. En el Perú, donde hay 22% de pobres, que se subsidia actividad de empresas privadas para que estas empresas ganen dinero, me parece inmoral. Conclusión. Ojo, debo decir también que cuando se ha tratado de pasar una legislación para corregir este sistema, los que más se han opuesto a esto, por supuesto, son los usuarios que disfrutan de un precio de 22. Yo estoy de acuerdo con que estos señores hayan aprovechado de la coyuntura. Alguien vino en la calle y me vendió un teléfono a mitad de precio, seguro que lo tomo. Pero ahora que sé que ese teléfono viene de las Malvinas, ¿no es cierto? No es ni lógico ni ético oponerse a las leyes que pretenden corregir esta situación. Último, un minuto más. Esta situación no va a durar para siempre. Acá tienen ustedes este cuadro donde se ve cuánto es la máxima demanda, el vértice del cuadrado verde. Esa es la máxima demanda hoy día, 6.600 megavatios. Esto tiene además una reserva eficiente de 1.333, que al ritmo que estamos creciendo 3,5 o lo que sea, esto alcanza para 3 años a todo dar. Después de los 3 años no hay más energía, no hay más sobreoferta ni nada. Y en ese momento saltamos arriba, $200 por megavatio hora. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Vamos a poner otra vez los CAP a los costos marginales. ¿Vamos a idealizar los costos marginales? Señores, esto tiene que ser corregido ya y tiene que ser corregido
para evitar entrar en una situación como esta, donde los que hoy día disfrutan de energía a $22 terminen pagando 200. Finalmente, este es el último cuadro. Ahí ustedes ven que esta es la tarifa eléctrica. El segmento rojo son los otros cargos, pero en esos otros cargos, fíjense, la prima red es la mitad de ese 9, que es pagado por los consumidores dentro de la tarifa, 4,5%. No deberíamos reducir la tarifa eliminando este tipo de cosas o pasando esto a algún lugar que forme parte del presupuesto nacional, en vez de complicarle la vida a las distribuidoras, que son los que ponen la cara, y cuando un cliente recibe la factura cree que toda esa plata es para nosotros, y para nosotros es básicamente 25% más la subtransmisión, 30%. Ya, ahora sí. Parece que dos conclusiones. Una, se acabó la tranquilidad de este panel, porque ahí está que todos quieren hablar, ¿no? Y la otra, Mile está en contra de la industria secundaria nacional de las Malvinas. A ver, por favor, se está peleando por hablar. ¿Quién quiere hablar? Pues Rosa María, ¿quieres hablar? Bueno, alguna ventaja tiene que ser mujer, ¿no? Ahora que está de moda el tema de la cuota, ¿no? Entonces, perdón, José También. Manuel. Yo tenía una presentación, También. no sé si... Pues ya. Empezó la hemorragia. ¿Ah? Sí. A ver, yo también voy a hacer una pequeña presentación contestándole de alguna manera a Mile. A ver, antes que empezar contestándole, porque sé que además después va a venir la réplica, parto quiero comentarles que para los que no saben, aunque acá el 90% lo sabe, Calpa no solamente tiene generación térmica a gas natural, Calpa también tiene una hidroeléctrica, Cerro del Águila, de 555 megavatios. Y antes de que Mile me diga que con ingresos garantizados, lo comento. Sí, participamos de una licitación pública que no la gestionamos nosotros, ni hicimos lobby para que existiese, simplemente Proinversión la convocó y en esa licitación pública nos adjudicamos 200 megavatios. Eso quiere decir que nuestra hidroeléctrica de 555 megavatios, 200 son con ingresos garantizados de esa forma, y por los otros 355 nosotros hemos tenido todo el riesgo como cualquier otro tipo de inversión que no tiene ingresos garantizados y que no tienen subsidios. Aclarado eso, teniendo parte térmica a gas natural e hidroeléctrica, puedo hablar por las dos tecnologías y puedo comentar un poco lo que sí funciona y lo que no funciona. Entonces, al análisis que Mile ha hecho sobre la teoría marginalista y sobre los costos marginales y las correcciones que propone, yo debo agregar algo. Lo dije al principio, si empezamos a modificar la regulación sin una perspectiva integral de lo que sucede en cada subsector, vamos a continuar metiendo la pata. Y lo digo así, metiendo la pata. Para los que no tienen claro cuál es la estructura de costos de las generadoras térmicas a gas, acá se lo muestro. No sé si se ve mucho, pero acá tenemos que los térmicos a gas tenemos que pagar por suministro, por transporte y por distribución de gas natural, evidentemente, ¿no? En el transporte y la distribución le pagamos a TGP y a Cálida con contratos que son 100% a firme, lo que significa que si el COES no nos llama a operar porque la demanda no nos requiere, nosotros igual le tenemos que pagar el 100% de la capacidad contratada de transporte y distribución a TGP y a Cálida. Por lo tanto, para nosotros eso es un costo fijo, no depende en lo absoluto de si producimos o no. En el caso de la molécula,
que es el contrato de suministro con Pluspetrol, también tiene un take or pay. Ese take or pay varía un poco de empresa generadora a generadora, pero digamos que el promedio de la industria más o menos está en un 55%. Entonces, si ustedes ven la estructura de costos, se van a dar cuenta que del costo total de combustible, o sea, de gas natural, que tenemos las térmicas a gas natural, el costo fijo representa el 76%, mientras que el costo variable 24%. Si esos dólares por millón de BTU los queremos llevar a dólares por megavatio hora, para poder hablar de los costos marginales, 15.2 dólares por megavatio hora son nuestro costo fijo. Si no nos llaman a despachar porque hay sobreoferta, nosotros pagamos igual 15.2 dólares por megavatio hora, lo que no le sucede a ninguna otra tecnología. Eso hay que tenerlo muy presente. Voy a terminar explicando con el siguiente slide algo que Mile evidentemente ya explicó. En la orden de despacho primero están las RER con el decreto legislativo 1002 que tienen prioridad en el despacho y una normativa ad hoc. Empiezan las centrales hidroeléctricas conforme va incrementándose la demanda, porque el sistema es un sistema marginalista que depende de los costos variables de producción, no de los costos fijos, ¿no? Y de ahí empiezan las termoeléctricas. Esto evidentemente lo he hecho en un ejemplo fácil. La demanda cruza en la línea roja y la última unidad que entra a producir para abastecer esa máxima demanda es la que fija el costo marginal. Hoy día, con la normativa como está, ese costo marginal bordea más o menos los 8 dólares, ¿no? Costo marginal, 4.8, que era la parte variable que les expliqué en el slide anterior, más el costo variable no combustible, y dan los 8 dólares. Entonces, ¿qué le sucede a esa central térmica a gas que no fue despachada por el COES? Por un tema, obviamente, de oferta y demanda. Paga 15.2 dólares por megavatio hora de costos fijos, toda la cadena del gas, y adicionalmente tiene que ir al mercado de corto plazo a comprarle a cualquier generador excedentario que sí está produciendo a 8 dólares. Si se cambia la normativa sin tener en consideración esas rigideces en los contratos de gas, y esos costos fijos no se vuelven variables de alguna manera, estamos en un serio problema, porque lo que se nos está diciendo, ¿no es cierto?, es que ahora vamos a tener que pagar 15.2 dólares por megavatio hora y adicionalmente, en vez de comprar a 8, comprar a 23 dólares. 23 dólares, lo que no representa en absoluto nuestro costo variable. Entonces, empezar a hacer propuestas sobre cambios regulatorios, viendo solamente un lado de la moneda, yo creo que a lo único que nos va a llevar es, como lo dije al principio, a seguir cometiendo errores que yo estoy absolutamente segura que acá ninguno de los que estamos sentados acá queremos eso. Y debo decir que no sea empática ni me preocupe la problemática del resto. Simplemente creo que son visiones distintas. Para algunos, la problemática radica en la declaración del precio del gas, pero si ya entienden las inflexibilidades de los contratos, que además están firmados, en el caso del transporte y la distribución, hasta el 2033, ¿no?, se darán cuenta que el problema es mucho mayor, ¿no? Si Exxon no existiese, evidentemente entendemos la problemática, ¿no?, de todos aquellos que están inyectando su energía a 8 dólares. Pero para nosotros el problema no viene en la regulación sobre la declaración del precio del gas. Para nosotros la problemática viene en la sobreoferta. Porque si ustedes ven, ¿no es cierto?, si todas las térmicas a gas natural estuviesen operando, nada de esto estaría pasando.
Pero en todo caso, sí coincido, y para ser un poco propositiva, sí coincido con Mile en que tenemos un problema y tenemos que buscarle, de alguna manera, una solución. En lo que no coincido es que la solución esté en sacar un dinero de un lado para dárselo a otro. Porque todos los que estamos en esta industria sabemos que en el sector generación todo es suma cero. Cuando se cambia una regulación y afecta positivamente a alguien, perjudica a otra tecnología. Y por eso es que, repito, tenemos que hacer una visión integral de los problemas para buscarle solución en conjunto y no seguir, como yo digo, metiendo la pata. Y para que mi amigo Mile, a quien quiero mucho y respeto desde hace muchos años, no se moleste conmigo, debo decir también que coincido plenamente con el análisis que ha hecho en relación a las RER y en relación a que no podemos seguir de ninguna manera tratando la expansión en el sistema eléctrico peruano con ningún tipo de subsidios. Bueno, Gracias. me dejáis ahora un poquito. La verdad es que después de lo que se ha dicho, que creo que se ha dicho una cosa y la contraria, me caben dudas de con qué estoy de acuerdo y con qué no. Voy a intentar clarificar alguna cuestión, a ver si me he enterado de todo esto. La única pregunta es, nadie más tiene láminas, ¿no? ¿Eh? Nadie más tiene láminas. Yo, vamos, ya. si lo sé me las traigo, pero bueno, voy a intentar sintetizar. Primera cuestión, imaginémonos unos agentes que se pusieron a lo largo de los años 2000 al principio y vieron una estrategia definida en base a unas proyecciones de unos parámetros, como haría cualquier empresa razonable que está en un mercado, que va a invertir y que, bueno, pues toma una serie de decisiones. Todos los agentes que estuvimos aquí probablemente tuvimos la opción de hacer ese mismo análisis y tomar una serie de decisiones. En particular, por ejemplo, Enel tenía una cuota en ese momento de generación por encima del 30%. Enel, pues en base a la experiencia internacional, porque lo que ha pasado aquí ocurre en muchos países, pues ve que efectivamente, pues con lo que está pasando puede haber una sobrecapacidad. ¿Y qué ocurre? Que opta por no seguir invirtiendo en la parte de generación y se va, digamos, a la parte de comercialización. Entonces, es una estrategia. Y esa estrategia que han hecho otras empresas también en el sector, resulta que en este escenario, un escenario en el que cualquiera podría haber optado por esa estrategia, resulta que en contra de lo que se está diciendo aquí, pues no le hace perder dinero, sino que le da una rentabilidad razonable. Por tanto, el primer punto aquí que yo discutiría es que haya un problema de sistema, hay un problema de agentes. Hay una serie de agentes que optaron por una estrategia y otros que optaron por otra estrategia. Nosotros intentamos hacer un hedge de riesgos de una determinada forma y otros agentes pues no optaron. ¿Por qué han optado para hacer su hedge de riesgo? Por el tema regulatorio. O sea, se pretende conseguir, digamos, lo que no se consigue en los mercados yendo a llamar a la puerta. Eso sí que es realmente una intervención en el mercado y no las subastas. Esto por un lado. Quiero decir que yo creo que aquí es un primer punto que deberíamos aclarar. O sea, quiero decir que después, los mercados. Creo que se han dicho muchas cosas sobre el coste marginal. O sea, los mercados tenemos que tener una cosa muy clara, que es que los mercados no son un fin en sí mismo y no están hechos para que los generadores ganen ni pierdan. Los mercados están hechos para conseguir una competitividad en aquel mercado que pretende regular fundamentalmente de los clientes de los que depende ese mercado y hacerlo de una forma sostenible. Y los agentes que ofertan en esos mercados, pues normalmente conocen un poco las reglas, algunas no, pero las pueden esperar. Pues lo que hacen es que habrá unas oportunidades en las que ganen y otras en las que pierdan. Y si ven para las que pierdan, si hacen las cosas pues de una determinada forma, quizás buscan coberturas y si no, pues no. Pero los mercados se pueden cubrir. Después, ¿quién gana con todo esto? Por aquí se habla de quién gana, quién no gana. Aquí, obviamente, se ha dado una competitividad. Aquí realmente un mercado, en competencia perfecta, lo que te dice es que el equilibrio se da en el coste variable de los agentes. A nadie le tiene que sorprender que cuando hay competencia perfecta, como puede darse en un mercado que está con sobrecapacidad como este, al final, de una forma u otra, acabe declarándose el coste marginal y el coste variable. Eso ocurre aquí y en cualquier sitio. Es más, normalmente, en otros mercados aquí hay un precio mínimo. No existe ni precio mínimo. Y vayamos a otros dos mercados donde nos sorprendemos y vemos que hay horas a precio cero. O sea, que eso es una cosa que es habitual. En Europa, por ejemplo, cuando hay energía nuclear,
cuando la demanda cae o entra las renovables, pues no se puede gestionar y la nuclear, como no puede parar, pues entra a cero. Y es una cosa que ocurre. Entonces, esto es un tema importante. El tema de clientes, hombre, yo creo que aquí los clientes, todos los clientes libres y regulados se acaban beneficiando de precios probablemente bajos. Y no podemos obviar que el objetivo, como he dicho, de los mercados, al fin y al cabo, son los clientes. Y hay que tener el foco en ellos. Tema de subastas y digamos, subsidios. Vamos a ver, la subasta no es un subsidio, es algo distinto. En Chile ha salido, por ejemplo, que ha habido una subasta que ha salido a $21 el megavatio hora. Pues probablemente, si hay mercados que el mercado está por encima de 21, el que haga el negocio sea el que está gestionando esa prima, ese 21. Si el mercado sale a 32, el Estado ganará. Si está por debajo de 21, pues el Estado tendrá que poner esa prima. Aquí estamos hablando que en 3 años probablemente, se ha dicho por parte de COES, que puede haber unos precios de 200. Guaira entró a $38 el megavatio hora. Probablemente la diferencia esa se la llevará el Estado en caso de que eso ocurra. Y para la tranquilidad de Mile, no hay que preocuparse. O sea, si realmente en el año 2022, si nos dejan competir a las renovables en igualdad de condiciones con las técnicas, dando potencia firme, que sí que nos tienen que dar, pondremos, pues por ejemplo, instalaciones como la que hemos puesto en México, 750 megavatios de potencia solar, o el anuncio que se ha hecho ayer de 450 en Brasil. Es decir, los tiempos van por donde van. Y ahora mismo la tecnología más barata, y más en un país como Perú, que tiene la ventaja de que tiene un mix fantástico para incorporar renovables, pues yo creo que es una apuesta que sí o sí va a venir. Y lo que tenemos que hacer, efectivamente, es ver qué hay que hacer para que todo el sistema crezca, responda de una forma equilibrada. Pero lo que está claro es que con los recursos que tiene eólicos, solares Perú, con el mix que tiene fantástico. Nosotros aquí se ha dicho que, dijiste que tú tenías térmica, hidráulica, yo tengo térmica, hidráulica, solar y eólica. No sé si eso me da la capacidad de hablar más, como he podido entender, sobre cómo funciona el sistema, pero de verdad, quien piense que esto no va por la energía eólica, por la energía solar, yo creo que no está mirando lo que está pasando alrededor nuestro. Se ha visto en la presentación de la ministra de Chile, se está viendo lo que está pasando en Brasil. Es decir, que yo creo que es conveniente analizar experiencias de nuestro entorno para ver por dónde pueden ir las líneas estratégicas. Ok, gracias. Juan Miguel, estás esperando con ansias. Sí, bueno. Este es un déjà vu espantoso. Año tras año hablamos lo mismo. Año tras año nos peleamos de la misma forma. Y lo más grave es que esta agenda urgente de los agentes no está en la agenda regulatoria ni el regulador ni el ministerio. Eso es lo más trágico. Creo que, a ver, aquí no hay verdad absoluta, creo que todos tienen parte de verdad, ¿ya? Y déjame poner un poco al medio. Creo que Mire tiene un punto absolutamente válido y creo que es clarísimo, el mercado está totalmente distorsionado. Este es el mundo al revés, ¿no es cierto? Las máquinas eficientes que despachan envase son las que pierden plata, las que ganan son las que no operan. Es más, hoy día uno podría comprarse una chatarra, ponerla, contratar y comprar en spot y ganar plata. O sea, es el mundo al revés. Se ha perdido toda señal de eficiencia, toda señal de precios. Hoy día ninguna tecnología, ni siquiera las redes más eficientes, son capaces de recuperar sus costos en el mercado spot. Esto no es sostenible, hay un problema serio. Ahora, ¿la solución cuál es? No lo sé. Pero sí hay un punto que creo que es válido que ha mencionado Rosa María. La madre del cordero es la rigidez de los costos del gas. O sea, el modelo marginalista asume que el combustible es un costo variable. Si el combustible se convierte en un costo fijo, que es lo que ha pasado en Camisea, por acción del Estado, el modelo colapsa. Entonces, hoy día caben dos opciones nada más.
O flexibilizamos nuevamente los costos combustibles o cambiamos de modelo. No veo otra. Pero de nuevo, es frustrante ver que año tras año discutimos lo mismo, presentamos casi las mismas láminas, nos peleamos de la misma forma y afuera, en el mundo regulatorio, no pasa nada. Entonces, que sirva de, no sé, como de hacer el esfuerzo de tener por fin una visión más o menos común y empujar todos en el mismo carro. Creo que la opción que hemos tomado los últimos 3 años no ha funcionado. O sea, ¿no? Como decía Einstein, o cambiamos de hacer lo mismo siempre, si no estamos locos, ¿no? Y lo último que quería decir es que todos estamos en este momento haciendo presupuestos para el próximo año, ¿no? El COES también. Y es casi imposible hacer un presupuesto con algún nivel de certidumbre, no te digo para 10 años, te digo para el próximo año. Hacer un ejercicio a 5 o 10 años es ciencia ficción, por la impredictibilidad del marco regulatorio. Eso es malísimo, eso sube la tasa de descuento, no la baja. Eso ahuyenta inversiones. Y peor aún, como repito, todo este problema central, o sea, el meollo del asunto, del problema eléctrico, no está en la agenda de quien debe tomar decisiones. Eso es lo más grave. Gracias. Ok, acá hay una gran conclusión. Acá el culpable de todo es el COES porque no despacha esas térmicas que tienen que pagar el gas. No, mentira. Me imagino que todos tienen algo que decir, Mile tiene algo que decir, pero concuerdo con Juan Miguel, lo dijimos al inicio, estamos acá año tras año y decimos lo mismo y nos quejamos y nos damos de latigazos entre nosotros, pero ¿y qué más? ¿Qué más se puede hacer? Fue una pregunta que se quedó sin respuesta, quedará para el siguiente día la energía. ¿Qué hacer? Nos hemos dedicado a decir hoy día todo está mal, la burocracia, los INER, el ministerio, etcétera, etcétera, pero ¿y qué hacer? ¿Qué puede hacer un gremio tan potente como el gremio eléctrico? Debería hacer algo más, ¿no es cierto? Mile, estás con ganas de hablar y después viene una réplica de todos y después ahí nos vamos. Sí, solo 30 segundos. Claro, es importante contestar a tu pregunta. Sin embargo, como ha dicho Juan Miguel, estos problemas que nos acompañan, ya diría yo, por un par de años por lo menos, no está en la agenda del ministro, no obstante que esto se le ha explicado al ministro en detalle N veces. No existe voluntad para tomar el toro por las astas y ver cómo se resuelve. Lo que yo creo es que los agentes tenemos que juntarnos y ensamblar una solución de medio río que seguramente no le gustará a José Manuel, no me gustará a mí, no le gustará a Juan Miguel ni a Rosa María, pero es lo mejor que podemos hacer. Si nosotros esperamos que el ministro resuelva este problema, no van a crecer plantas. Y definitivamente cuando hice mi presentación yo debería haber mencionado lo de las rigideces que provienen de los contratos de gas, eso es absolutamente verdad. Ese es un problema también. Y las rigideces hay que resolverlas, especialmente aquellas que están vinculadas con el sistema de transporte. Para la molécula existen algunos mecanismos como el carry forward, el make-up y qué sé yo, que permite, digamos, utilizar más o menos todo el gas que para los antiguos agentes es del orden del 60%, pero eso no ayuda a los nuevos como Juan Miguel, que para él creo que es el 100%, ¿no? Pero en todo caso, esas rigideces tienen que ver con la proveeduría de gas, que hay que manejarlas y ver cómo se maneja. Ok, gracias. Intervención final, comentarios adicionales, ¿alguien? Algo que se quedó en la garganta, ¿no? Juan Miguel tiene la garganta. Un comentario a pie de página casi, del tema institucional. Creo que el futuro eléctrico está íntimamente ligado al futuro del gas. Y por tanto, deben tratarse de manera conjunta.
creo que ha sido un error del cual nos vamos a arrepentir en el futuro el haber creado el Viceministerio de Hidrocarburos. Si ya antes era difícil coordinar los temas eléctricos y de gas en un solo viceministerio, ahora va a ser imposible. Y es fundamental hacerlo. Entonces creo que en lugar de juntar los temas eléctricos y de gas, los hemos separado de manera artificial. De hecho, a futuro, a mí me gustaría que el COES, por ejemplo, fuera también un COES de gas. Cuando hubieran varios campos operadores, varios ductos operando, ojalá interconectados, que hubiera una entidad como el COES que ordenara el tema eléctrico y el despacho de gas. Eso haría mucho sentido. Pero estamos yendo a contrapelo de eso. Estamos separando las actividades de gas, de hidrocarburos y de electricidad, y creo que eso nos va a pasar la factura en un momento en el futuro. Sí, solamente muy breve. Y volviendo un poco lo que ha dicho de que efectivamente estamos haciendo los presupuestos y no sabemos muy bien a qué atenernos, ¿no? Volviendo al tema un poco en el caso particular de las distribuidoras, ahora que también estamos con el presupuesto. Por poner un ejemplo, que Luz del Sur pues algo parecido, supongo. La inversión del año pasado, en los últimos 5 años, fueron 713 millones de dólares por poner en distribución. Obviamente son montantes importantes y ahora se plantea el plan a 5 años, como tendremos que hacer todas las empresas. De estas distribuidoras dependen, pues como hemos hablado, la calidad, dependen muchísimas cosas que las sentimos el día a día. Ahora mismo la calidad que se ha conseguido por parte de las distribuidoras en general, las privadas en particular, que somos las que más conocemos, desde luego está en el perceptivo superior de las capitales americanas. Es decir, solamente Santiago en estos momentos, en el mundo en el que prácticamente estamos entre las capitales, está un poco por encima. El resto estamos por encima. Hemos conseguido parámetros de seguridad de las personas y los trabajadores que son la best practice mundial. No hay que irse a buscarla a Alemania o a Italia. Aquí la gente va con EPIs, trabaja de forma segura. Bueno, pues ahora lo que nos enfrentamos es hacer nuestro nuevo plan, a buscar probablemente en un momento de transición energética otros 713 millones para el próximo quinquenio, y desafortunadamente no sabemos en estos momentos en el marco en el que tenemos que pedir este dinero, con qué rentabilidad, cuando hay países a nuestro alrededor que están peleándose por atraer ese dinero. Esto yo creo que es un tema grave, es un tema que nos tiene que mover a la reflexión a todos. Ok, muchas gracias. Ya Rosa María, José Manuel han expresado una posición clara sobre las energías renovables. No sé si Juan Miguel y Emilia quieren agregar algo al respecto, que sería nuestro último tema. ¿No? Solamente que las renovables han llegado para quedarse, son competitivas y como tales deben entrar sin muletas, ¿no? O sea, este tema de subastas especiales hay que abandonarla de facto y ojalá el Ministerio anuncie el fin de ese régimen promocional que tanto plata le ha costado a los usuarios. De ahora en adelante que entren a competir en igualdad de condiciones. Respecto a la potencia firme, yo creo que una tecnología tiene o no tiene potencia, no es que se le da o no se le da. Entonces, habrá que hacer el estudio de efectivamente cuánto aporta a la sostenibilidad y a la estabilidad, seguridad del sistema, para definir cuál es su aporte efectivo de potencia firme. Y finalmente, creo que el hecho de que las renovables intermitentes tengan cada vez mayor presencia en la matriz energética le genera desafíos muy grandes tanto a la regulación como a la operación. Y eso hace que a futuro se creen las condiciones para un mercado importante de servicios complementarios que hoy día no existe, ¿cierto? O sea, yo creo que en el futuro las empresas generadoras van a tener 3 fuentes de ingresos, ¿no? La venta de potencia, la venta de energía y el aporte a la flexibilidad del sistema, ¿no? En Alemania, todas las noches se apagan 39.000 megawatts solares en periodo de 1 hora. Desaparece el 60% de la generación en punta, de la punta. Y no pasa nada, porque tiene un sistema tan robusto,
con tanto backup y tanta redundancia que nadie ni se entera. El día que hubo un eclipse solar en Europa y 39.000 megas se apagaron en 20 minutos, no pasó nada, porque hay un sistema fuerte, robusto de backup que reacciona rápidamente y de manera ágil. Ahora, eso cuesta, alguien tiene que pagarlo. Bueno, ese es un mercado que creo que en el futuro hay que desarrollar y va a ser una fuente de ingresos para los generadores que sean capaces de dar esa flexibilidad ante la intermitencia de las renovables. Solamente una cuestión en relación... Habéis cerrado el micro. En línea con lo que dices, para que una pequeña muestra de la utilidad que tienen las renovables y que se merecen esa potencia firme para competir ellas en igualdad con las otras, y no al revés. O sea, queremos que se dé potencia firme. En el caso de Camisea, el evento que hubo de Camisea de la semana, esta que tuvo problemas, el precio sin la solar y la fotovoltaica que está instalada en Perú, que es poquito, son unos 500 megavatios, hubiera sido de $136 megavatio hora. Gracias a ellas, el precio estuvo en 61. Si se hubiese multiplicado por 2, el precio hubiese estado en 38. Es decir, el sol en este país es muy fiable y en algunos casos incluso más fiable que los ductos, digamos, por donde viene el gas. O sea, esto son datos, esta es la realidad. O sea, el papel y lo que aporta las renovables en seguridad de suministro está ahí y se ha demostrado. Ok, Mile. En el año 2008, cuando se empezaron a hablar de las renovables, yo dije, cuando hubo el plan de incrementar las renovables a 2%, a 3%, etcétera, yo dije, ¿cómo así? Las renovables en el Perú ya tienen 60%, porque yo creo que una planta hidroeléctrica es una planta renovable por excelencia, y en esas épocas la hidroenergía en el Perú era 60%. ¿Cómo es que las hidroeléctricas grandes no son renovables? ¿Cómo es que el tratamiento a las hidroeléctricas grandes no es la misma que a las hidroeléctricas pequeñas? La comparación de precios entre las renovables y las otras energías es injusta por donde lo miren, porque mientras unas garantizan potencia, las renovables no garantizan potencia, y las renovables no pueden tener potencia por definición, porque potencia firme significa la capacidad de asegurar que en cualquier circunstancia y de forma continua esa planta va a generar esa cantidad mínima que es la potencia firme. Por lo tanto, como ha dicho Juan Miguel, la potencia no se da o se otorga, la potencia o se tiene o no se tiene. Por eso hay plantas hidroeléctricas que tienen potencias mayores que otras. ¿Por qué? Porque pueden garantizar una potencia mayor en función de los caudales de los ríos. Entonces, cuando decimos que las renovables cuestan $22, es una comparación injusta. ¿Por qué? Porque es intermitente. Para que la comparación sea justa, tendrían que comparar el precio de los $22 más lo que significaría para ese productor tener al costado una carbonera o una de gas que le produzca la potencia firme que durante la noche las solares no tienen y cuando no sople el viento las eólicas no tienen. O sea, no nos engañemos con esto. Y finalmente, vuelvo a repetir, yo no tengo absolutamente nada contra las renovables, pero si completa... No, en absoluto. Es más, voy a poner unos paneles solares en mi casa. O sea, no tengo absolutamente nada. Lo que sí tengo es que no me parece que sea una competencia igual. Las renovables quieren competir, que compitan. Compitamos todos, pero con nuestros recursos y no con subsidios. No necesitan muletas ustedes si son tan baratos. Creo que con eso cerré. Lo que no saben es que su casa está en las redes de Enel, así que le va a disminuir las ventas a Enel. Rosa María, por favor, los últimos serán los primeros. Y mi casa está en el área de concesión de Luz del Sur, o sea que hoy día estoy con apagón. No, yo quería finalizar nomás haciendo una pequeña acotación. Yo creo que ninguno de los que estamos sentados acá, ni Mile, ni Juan Miguel,
ni yo. Evidentemente, José Manuel ha dicho su punto de vista, pero ninguno de los que estamos sentados acá se opone a ningún tipo de tecnología, y esa es la pura verdad. Lo único que de alguna manera estamos intentando decir es que las cosas buenas de otros países evidentemente se copian, pero siempre hay que ver la realidad de cada país. Y Perú es rico en un montón de recursos. Perú tiene agua, Perú tiene gas, también sol y también viento. Yo creo que podemos hacer de todo en la medida que tratemos de uniformizar el marco regulatorio para que todos compitan en igualdad de condiciones, ¿no? Efectivamente, como Juan Miguel y Mile lo dijeron, o sea, si sí tienen potencia, la tendrán. Pero hay que decir las cosas claras. En Perú, ¿cómo se calcula la potencia? Se calcula por lo que puedes dar en firme en las horas de estrés del sistema. Y por eso a las térmicas a gas se nos exigió tener contratos a firme por la totalidad del transporte y la distribución, con lo cual garantizamos absolutamente el suministro las 24 horas del día, ¿no? Las hidroeléctricas hacen inversiones cuantiosas en reservorios para poder tener regulación diaria, ¿no? Y poder, de alguna manera, en las horas de madrugada, almacenar agua para poder producir en las horas de mayor estrés del sistema. Entonces, lo único que nosotros estamos pidiendo acá es que cualquier cambio regulatorio se dé en igualdad de condiciones. Nada más que eso. Y lo mismo con el aporte a los servicios complementarios, como bien lo dijo Juan Miguel. O sea, tenemos que dar regulación de frecuencia, tenemos que hacer todos los temas de los servicios complementarios, reserva rotante y un montón de cosas que hoy día las pagamos entre los generadores, ¿no? Y que cada que se introducen este tipo de tecnologías y se introducen eólicas y solares, todos los sistemas por naturaleza requieren más servicios complementarios. Y lo justo también es que se hable de ello y que quien los requiera aún más y pongan al sistema en esa condición, tengan que pagar por ello. Entonces, lo que tendríamos que hacer de alguna manera es juntar todo esto, ¿no? Y poder decir, bueno, a ver, si con todo ello, tal cual pasa con las demás tecnologías, son tan competitivos, bueno, bienvenidos, pero analicemos cada una de la regulación que existe en todas las tecnologías en igualdad de condiciones. Ok, un aplauso por favor para nuestros brillantes panelistas, también para el moderador. Bueno, gracias a todos. Y después de este riquísimo, variadísimo, reñidísimo y entretenidísimo panel que nos ha dejado con las gargantas secas y las palabras atragantadas en la boca, le hemos logrado pellizcar al COES un poquito de su presupuesto y el doctor Butrón se ha puesto con un cóctel a la salida. Entonces, todos aquellos que todavía tienen ganas y quieren tomarse un trago y celebrar con nosotros son más que bienvenidos. Muchísimas gracias por el Día de la Energía. Muchísimas gracias por esta nueva edición y gracias nuevamente a ustedes por haber hecho que esto sea un evento fantástico. Gracias.